Capítulo 1. El llamado del pasado. Max el Toro Hernández se despertó sobresaltado, sudoroso y con la sensación de que alguien lo observaba. Había tenido otro de esos sueños en los que estaba en el cuadrilátero, pero esta vez, en lugar de pelear, intentaba salvar a alguien de las sombras. Se frotó los ojos y miró el reloj. Las 3:47 a.m. Justo cuando estaba a punto de volverse a dormir, el teléfono sonó. Con el ceño fruncido, Max alcanzó el auricular. Solo unas pocas personas tenían el número de su línea privada y ninguna de ellas llamaría a esa hora sin una buena razón. «Max». La voz al otro lado de la línea era ronca y cargada de urgencia. «Soy Ricardo. Necesito tu ayuda». Max se incorporó de inmediato. Don Ricardo había sido su mentor, el hombre que le enseñó todo lo que sabía sobre el mundo de la investigación privada después de que colgara los guantes de boxeo. Si él estaba en problemas, debía ser algo grave. «¿Qué sucede, Don?», preguntó Max, tratando de sonar más despierto de lo que estaba. «No puedo hablar mucho por teléfono. Nos están escuchando. Ven a mi oficina. Ahora». La llamada se cortó abruptamente. Max se quedó unos segundos mirando el auricular antes de colgar. Algo en la voz de Don Ricardo le decía que no había tiempo que perder. Se levantó, se puso unos jeans y una camiseta y salió apresuradamente de su pequeño apartamento, sin olvidar su confiable chaqueta de cuero. El aire nocturno de Santa Esperanza era fresco y cargado de la promesa de lluvia. Max condujo su viejo pero confiable Mustang a través de las calles casi desiertas de la ciudad. Mientras lo hacía, su mente vagaba hacia los viejos tiempos. Don Ricardo siempre había sido una figura paternal para él, especialmente después de su tumultuoso divorcio con Laura. Llegó a la oficina de Don Ricardo, ubicada en un edificio de ladrillo rojo, en un barrio que había visto días mejores. Las luces del segundo piso estaban encendidas, una señal de que el viejo detective aún estaba despierto. Subió rápidamente las escaleras y golpeó la puerta con la mano abierta. Después de unos momentos de silencio, la puerta se abrió y una figura menuda y nerviosa apareció en el umbral. No era Don Ricardo, sino Sofía, la joven asistente del detective. «Max, gracias a Dios que estás aquí», dijo Sofía, sus ojos verdes llenos de preocupación. «¿Dónde está Ricardo?», preguntó Max, su voz firme pero llena de inquietud. «Está adentro, pero no está bien, Max. Está herido». Max empujó suavemente a Sofía a un lado y entró en la oficina. Allí, sobre un sofá viejo y desgastado, yacía Don Ricardo, con una toalla ensangrentada presionada contra su abdomen. La vista del hombre que una vez había sido un pilar de fuerza y sabiduría en ese estado lo sacudió profundamente. «¿Qué demonios pasó aquí?». Max se arrodilló junto a su mentor, tomando su mano. Don Ricardo abrió los ojos con dificultad. «Max, tienes que detenerlos. Descubrí algo grande, demasiado grande». Su voz era apenas un susurro. «En mi escritorio, los archivos. Te guiarán». Max asintió decidido. «Te sacaré de aquí y te llevaré a un hospital». No hay tiempo. Si me llevan, sabrán que te involucré». Ricardo tosió, el dolor evidente en su rostro. «Solo confía en mí». Max miró a Sofía, quien estaba al borde de las lágrimas. «Sofía, llama a un médico de confianza. Y tú, viejo, aguanta. No voy a perderte». Mientras Sofía hacía la llamada, Max se dirigió al escritorio de Don Ricardo. Abrió el cajón y encontró una carpeta marcada con una X roja. La abrió y comenzó a leer. Lo que vio le heló la sangre. Nombres de altos funcionarios, transacciones oscuras y pruebas de una red de corrupción que se extendía por toda la ciudad. Don Ricardo llamó débilmente. «Laura está involucrada. Ten cuidado». El nombre de su ex esposa lo golpeó como un mazazo. Pero no había tiempo para procesar el shock. Max sabía que cada segundo contaba. Cerró la carpeta, la guardó bajo su chaqueta y se volvió hacia Sofía. «Voy a terminar esto, Don. Lo prometo». Y con esa promesa, Max salió de la oficina, su mente ya trabajando a toda velocidad para desentrañar la red de mentiras y corrupción que amenazaba con destruir todo lo que conocía. Capítulo 2. La red se estrecha. Después de dejar a Don Ricardo bajo el cuidado de Sofía y asegurarse de que recibiría la atención médica necesaria, Max se sumergió de lleno en la investigación. La carpeta que había tomado del escritorio de su mentor revelaba un entramado de corrupción que parecía tejerse en los rincones más oscuros de Santa Esperanza. Nombres poderosos, transacciones secretas y un laberinto de engaños se extendían ante él, desafiándolo a desenredar cada hilo con cuidado. Decidió empezar por uno de los nombres que más resonaba en los documentos:
Alejandro Vargas, un prominente empresario con conexiones políticas profundas. Max recordó haber visto su rostro en los titulares de los periódicos locales, siempre sonriendo y agitando manos en eventos de caridad o inauguraciones. Sin embargo, la sonrisa en las fotos contrastaba con la sombra de sospecha que ahora caía sobre él. Max sabía que necesitaba más información antes de confrontar a alguien tan poderoso. Decidió contactar a una de sus fuentes más confiables, Frankie, Ojos de Águila Sánchez, un informante callejero con oídos en todas partes. Frankie lo recibió en su pequeño apartamento en el lado oeste de la ciudad, rodeado de recortes de periódicos y mapas llenos de chinchetas. Max, amigo mío, siempre es un placer verte, aunque no sea bajo las mejores circunstancias, dijo Frankie con una sonrisa irónica mientras servía café en tazas desparejadas. Lo mismo digo, Frankie, necesito tu ayuda con algo grande esta vez, respondió Max, tomando un sorbo del café fuerte y caliente. Frankie se sentó frente a él, serio ahora. ¿Qué tienes entre manos? Max le contó sobre la desaparición de Don Ricardo, el descubrimiento de la carpeta comprometedora y la implicación de nombres importantes como Alejandro Vargas. Necesito información sobre Vargas. Todo lo que puedas conseguirme, sus movimientos, conexiones, cualquier cosa que arroje luz sobre lo que está sucediendo, explicó Max, su tono firme y decidido. Frankie asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Va a ser difícil, Max. Vargas es astuto y tiene amigos en lugares altos. Pero haré lo que pueda. Durante las siguientes horas, Max y Frankie discutieron estrategias, exploraron teorías y repasaron cada detalle encontrado en la carpeta. Juntos trazaron un plan para seguir el rastro de dinero sucio, chantajes y sobornos que salpicaban a los poderosos involucrados. Cuando finalmente Max regresó a su apartamento esa noche, estaba agotado, pero determinado. Revisó la carpeta una vez más antes de ponerla en un lugar seguro. Sabía que el próximo movimiento sería crucial y que cada paso debía ser calculado con precisión. El recuerdo de las palabras de Don Ricardo resonaba en su mente. Laura está involucrada. A pesar del shock inicial, Max estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la participación de su ex esposa en todo esto. ¿Era cómplice, víctima o algo intermedio? Mientras la ciudad dormía, Max se sentó en su escritorio, contemplando el horizonte urbano iluminado por las luces de la noche. Sabía que la batalla apenas comenzaba y que el camino por delante estaría lleno de peligros y revelaciones sorprendentes. Con esa certeza en mente, se preparó para lo que vendría. Enfrentarse a una red de corrupción que se extendía más allá de lo que jamás había imaginado y enfrentar las sombras del pasado que amenazaban con desgarrar su presente. Capítulo 3. Sombras del pasado. El sol se filtraba a través de las cortinas del apartamento de Max, señalando el inicio de otro día en Santa Esperanza. Aunque la ciudad bullía con su actividad habitual, Max se sentía atrapado en una espiral de incertidumbre y peligro desde que había comenzado su búsqueda para desentrañar la red de corrupción. Después de una noche de poco sueño, se levantó temprano y revisó una vez más la carpeta que había tomado de la oficina de Don Ricardo. Los documentos eran un laberinto de nombres, fechas y transacciones financieras que lo llevaban más profundo en la telaraña de mentiras y engaños. Decidió que era hora de enfrentarse directamente a Alejandro Vargas. Con la información limitada que tenía, preparó una estrategia para obtener más detalles sobre las actividades del empresario. Sabía que cada movimiento debía ser calculado y que no podía permitirse cometer errores. Antes de partir hacia la mansión de Vargas, Max se detuvo frente a un espejo. Se miró a sí mismo, recordando los días en el ring cuando la adrenalina y el riesgo eran sus compañeros constantes. Ahora, el riesgo era diferente pero igual de palpable. Se ajustó la chaqueta de cuero y se dirigió hacia su Mustang, listo para enfrentar lo que viniera. La mansión de Alejandro Vargas se alzaba majestuosa en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines bien cuidados y guardias de seguridad discretos pero vigilantes. Max se detuvo frente a la puerta principal y se preparó mentalmente para lo que sería una confrontación decisiva. «Señor Hernández». Un hombre corpulento y serio se acercó, con un auricular en la oreja y una mirada que indicaba que no estaba allí para recibir visitantes no invitados. «Soy Max Hernández. Necesito hablar con Alejandro Vargas», dijo Max, su tono firme y sin vacilaciones. El guardia lo miró con sospecha, pero luego asintió y se comunicó por su auricular.
Después de unos momentos de espera tensa, la puerta se abrió y otro hombre, elegantemente vestido y con una sonrisa profesional, apareció para recibir a Max. Señor Hernández, qué sorpresa verlo aquí. Alejandro no está disponible en este momento, pero estoy seguro de que puedo ayudarlo en lo que necesite, dijo el hombre, extendiendo una mano con amabilidad fingida. Max ignoró la mano y mantuvo su mirada fija en el hombre. Necesito hablar con Vargas. Es sobre un asunto de extrema importancia. El hombre frunció el ceño ligeramente, pero luego asintió. Por supuesto. Por favor, sígame. Max siguió al hombre por los pasillos lujosos y bien iluminados de la mansión, consciente de que cada segundo que pasaba podría ser crucial. Finalmente, llegaron a una sala de estar opulenta, donde Alejandro Vargas estaba sentado frente a una gran ventana, contemplando el paisaje urbano que se extendía ante él. Max Hernández, qué honor. ¿A qué debo el placer de su visita?, dijo Vargas, su voz tranquila pero con un destello de curiosidad en sus ojos oscuros. Max se mantuvo firme, su expresión seria y decidida. Sé lo que está haciendo Vargas. Sé sobre la red de corrupción, los sobornos y las transacciones ilegales. Y sé que don Ricardo estaba cerca de exponerlo todo antes de que desapareciera. Un silencio tenso llenó la habitación, mientras Vargas mantenía la compostura, pero una sombra de preocupación cruzó su rostro por un momento apenas perceptible. No sé a qué se refiere, señor Hernández. Mi reputación y mi negocio son intachables, respondió Vargas con una sonrisa fría. Max sacó la carpeta de debajo de su chaqueta y la colocó sobre la mesa de café entre ellos. Creo que sabes exactamente a qué me refiero. Tienes dos opciones: cooperar y decirme todo lo que sé que has estado ocultando, o enfrentarte a las consecuencias de tus acciones. Vargas miró fijamente la carpeta por un largo momento, evaluando sus opciones. Finalmente, suspiró y asintió. Está bien, Hernández. Vamos a hablar. Capítulo 4. Revelaciones oscurecidas. La sala de estar de la mansión de Alejandro Vargas estaba envuelta en un silencio tenso, mientras Max Hernández esperaba pacientemente las palabras que sabía que vendrían. Vargas, con una expresión sombría y pensativa, finalmente rompió el silencio. Don Ricardo era un hombre admirable, pero cometió un error al involucrarse en asuntos que no le incumbían, dijo Vargas, su voz grave resonando en la habitación lujosa. Max observaba cada gesto, cada cambio en la expresión de Vargas mientras hablaba. Era experto en detectar las mentiras y las verdades ocultas detrás de las palabras cuidadosamente elegidas. No me digas que estás sugiriendo que él se metió en problemas por su propia cuenta, respondió Max con una mezcla de incredulidad y determinación. Vargas suspiró y luego miró directamente a los ojos de Max. Mira, Hernández, sé que tienes pruebas, pero no entiendes la magnitud de lo que está en juego aquí. Hay fuerzas en movimiento mucho más grandes de lo que puedas imaginar. Max sintió un nudo en el estómago. Sabía que había mucho más en juego de lo que inicialmente había anticipado, pero también sabía que no podía darse el lujo de retroceder ahora. Quiero saber quiénes están detrás de todo esto. ¿Quién está en la cima de esta red de corrupción?, preguntó Max, su tono firme y decidido. Vargas bajó la mirada por un momento antes de responder en voz baja. Hay figuras poderosas dentro del gobierno y fuera de él. Personas que tienen el poder de hacer y deshacer vidas enteras con un simple movimiento. Max asintió lentamente, procesando la información. Era una confirmación de sus sospechas más profundas. La corrupción no era solo un problema localizado, era un cáncer que se había extendido por todo el sistema. ¿Y Laura?, preguntó Max repentinamente, recordando las palabras de don Ricardo sobre la implicación de su ex esposa. Vargas frunció el ceño, como si esa pregunta le hubiera tomado por sorpresa. Laura, ella no debería estar involucrada en esto. Pero las cosas no siempre son lo que parecen, Hernández. A veces, las personas más cercanas son las que te sorprenden más. Max apretó los puños, sintiendo una mezcla de ira y confusión. Laura había sido su compañera durante años, incluso después de su separación. La idea de que ella pudiera estar envuelta en algo tan oscuro le resultaba difícil de aceptar. Necesito más respuestas, Vargas, y no me detendré hasta obtenerlas todas, dijo Max con determinación, levantándose de su asiento. Vargas asintió solemnemente. Entiendo, pero ten cuidado, Hernández. Esta investigación te llevará a lugares peligrosos y enfrentarás enemigos poderosos. Max se despidió de Vargas y salió de la mansión con la mente llena de pensamientos turbulentos.
Sabía que estaba en un terreno peligroso, pero ya no podía darse el lujo de retroceder. Necesitaba encontrar respuestas, y necesitaba encontrarlas pronto. De regreso a su apartamento, Max se sumergió nuevamente en los documentos de la carpeta. Revisó cada detalle, buscando pistas que lo llevaran más cerca de la verdad. Cada nombre, cada transacción, cada conexión potencial era una pieza del rompecabezas que debía resolver. La noche cayó sobre la ciudad mientras Max trabajaba incansablemente. Sabía que no podía confiar en nadie más que en sí mismo y en unos pocos aliados confiables como Sofía y Frankie. Juntos, formaban un equipo improbable pero poderoso, decidido a desentrañar la red de corrupción y hacer justicia por Don Ricardo. Con cada página que revisaba, Max sentía que estaba más cerca de descubrir la verdad detrás de la desaparición de su mentor y de la red que había destapado. Pero también sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de peligros desconocidos. Con la determinación ardiendo en su interior, Max se preparó para enfrentar el siguiente desafío en su búsqueda implacable de justicia y verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Max Hernández. Cada hora dedicada a la investigación lo llevaba más profundo en el submundo de la corrupción y el poder en Santa Esperanza. A medida que descubría más detalles sobre la red clandestina, también se encontraba más enredado en un juego de gato y ratón con figuras poderosas que harían cualquier cosa por proteger sus secretos. Después de su encuentro con Alejandro Vargas, Max intensificó sus esfuerzos para conectar los puntos entre los nombres mencionados en los documentos y las operaciones encubiertas que había descubierto. Consultó con Frankie, Ojos de Águila Sánchez regularmente, quien continuaba proporcionando información crucial desde las calles de la ciudad. Una tarde, mientras Max revisaba los registros financieros de una empresa vinculada a la red de corrupción, recibió una llamada urgente de Sofía. «Max, necesitas venir aquí ahora mismo», dijo Sofía, su voz tensa y llena de preocupación. Max llegó rápidamente a la pequeña oficina de Don Ricardo, donde encontró a Sofía frente a una computadora portátil, con los ojos fijos en la pantalla. Ella giró la pantalla hacia él, mostrando un archivo de video grabado recientemente en la calle cerca de la mansión de Vargas. «Mira esto», dijo Sofía, señalando la pantalla. El video mostraba a hombres armados escoltando a un hombre que Max reconoció inmediatamente como Alejandro Vargas. Estaban entrando en un automóvil oscuro con ventanas polarizadas, claramente intentando pasar desapercibidos. «Lo grabé esta mañana. Parece que están llevando a Vargas a algún lugar bajo fuertes medidas de seguridad», explicó Sofía, con una mirada preocupada. Max apretó los puños con frustración. Sabía que debía actuar con rapidez antes de que Vargas desapareciera o fuera eliminado por aquellos que querían mantener sus secretos enterrados. «Frankie debe estar al tanto de esto. Llámalo y dile que nos encontraremos con él en su lugar habitual», ordenó Max, su mente trabajando a toda velocidad. Sofía asintió y comenzó a hacer la llamada mientras Max recogía la carpeta con los documentos más relevantes y salía apresuradamente de la oficina. Sabía que esta era una oportunidad única para obtener respuestas directamente de Vargas antes de que fuera demasiado tarde. El sol comenzaba a ponerse cuando Max y Sofía se reunieron con Frankie en un callejón oscuro detrás de una tienda abandonada. Frankie parecía tenso, como si estuviera al tanto del peligro inminente que enfrentaban. «Chicos, he estado investigando. Parece que Vargas está siendo llevado a una ubicación segura, lejos de los ojos curiosos. No será fácil llegar hasta él», advirtió Frankie, su voz apenas un susurro para evitar ser escuchado. «Tenemos que intentarlo, Frankie. Necesitamos saber lo que Vargas sabe antes de que desaparezca por completo», respondió Max, su mandíbula apretada con determinación. Con el plan trazado, el trío se movió con cautela a través de las sombras de la ciudad, evitando miradas indiscretas y asegurándose de que no los siguieran. Se dirigieron hacia el lugar donde se suponía que Vargas estaba siendo retenido, confiando en la información de Frankie y en la determinación de Max para enfrentarse a cualquier obstáculo en su camino. Finalmente, llegaron a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Las luces eran escasas y el lugar parecía desolado, pero Max podía sentir la presencia de guardias ocultos entre las sombras. «Aquí es donde lo tienen. Tenemos que ser rápidos y precisos»,
susurró Max, su mente analizando cada posible entrada y salida del edificio. Sofía revisó sus dispositivos electrónicos, buscando cualquier señal de seguridad adicional o sistemas de vigilancia que pudieran detectar su presencia. Frankie permanecía alerta, sus ojos escaneando el perímetro en busca de cualquier movimiento sospechoso. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, Max y su equipo se prepararon para el enfrentamiento final con la verdad esquiva que se escondía dentro de aquel almacén abandonado. Sabían que cada paso que dieran los acercaría más al centro mismo de la conspiración y revelaría las verdaderas fuerzas en juego que habían llevado a Don Ricardo a su destino oscuro. Capítulo 5. En el corazón del laberinto. El almacén abandonado se alzaba ante Max Hernández, Sofía y Frankie como una fortaleza impenetrable en las sombras de la ciudad. La oscuridad y el silencio eran sus aliados y enemigos a la vez. Con una determinación férrea, Max lideró al grupo hacia una entrada lateral menos vigilada que habían identificado gracias a los dispositivos de Sofía. Vamos a entrar por aquí. Frankie, tú cubre nuestra retaguardia. Sofía, mantén un ojo en los sistemas de vigilancia, ordenó Max en un susurro. La entrada se abrió con un leve chirrido y el grupo se deslizó hacia el interior, moviéndose con cautela por los pasillos oscuros y llenos de cajas y equipo abandonado. La tensión era palpable. Cada sonido parecía amplificado en la quietud del lugar. A medida que avanzaban, Max podía sentir que se acercaban al núcleo de la operación clandestina. Finalmente, llegaron a una gran sala central, donde varios hombres armados vigilaban con atención a Alejandro Vargas, quien estaba sentado en una silla en el centro, claramente incómodo. Max señaló a Sofía y Frankie que se mantuvieran en silencio y esperaran su señal. Tomó una respiración profunda y con la determinación de un boxeador entrando al ring, avanzó hacia el centro de la sala. ¡Alto!, gritó uno de los guardias, apuntando su arma hacia Max. ¡No disparen!, respondió Max rápidamente, levantando las manos. Estoy aquí para hablar con Vargas. Vargas levantó la cabeza, sorprendido y aliviado al ver a Max. Déjenlo pasar, ordenó, y los guardias bajaron sus armas a regañadientes. Max se acercó a Vargas, manteniendo la mirada fija en él. Necesito respuestas, Alejandro, y las necesito ahora. Vargas asintió lentamente, sabiendo que no tenía otra opción. Está bien, te diré todo lo que sé, pero primero, tienes que sacarme de aquí. Lo haré, pero primero, habla, insistió Max. Vargas respiró hondo y comenzó a revelar los detalles ocultos de la red de corrupción. Habló de los sobornos, las transacciones ilegales y las conexiones con altos funcionarios del gobierno y empresarios poderosos. Cada palabra que salía de su boca pintaba un cuadro más oscuro y complejo de lo que Max había imaginado. «Y Laura», dijo Max con voz tensa, «¿qué papel juega en todo esto?» Vargas miró a Max con seriedad. Laura nunca fue parte activa de la red, pero sabía lo suficiente como para convertirse en un blanco. Alguien quería asegurarse de que no pudiera hablar. Por eso la presionaron. Max sintió una mezcla de alivio y preocupación. Si Laura no era una cómplice voluntaria, entonces estaba en peligro. Pero aún había muchas preguntas sin respuesta. Antes de que pudieran continuar, uno de los guardias irrumpió en la conversación. «Tenemos compañía. Hay alguien afuera». Max sabía que el tiempo se estaba acabando. «Sofía, Frankie, es hora de moverse. Sacaremos a Vargas de aquí». Con una coordinación precisa, el grupo se movió hacia la salida, enfrentándose a los guardias y asegurándose de que Vargas estuviera a salvo. Las balas silbaban alrededor y el sonido de la lucha llenaba el almacén. Finalmente, lograron llegar al exterior, donde el Mustang de Max los esperaba. Sofía y Frankie cubrieron la retaguardia mientras Max ayudaba a Vargas a entrar en el coche. «Tenemos que irnos, ahora», dijo Max, arrancando el coche y acelerando por las calles desiertas de la ciudad. Mientras se alejaban del almacén, Max no podía evitar sentir que estaban apenas al principio de una batalla más grande. Tenía las respuestas de Vargas, pero ahora necesitaba usarlas para desmantelar la red de corrupción y proteger a Laura. Capítulo 6. La trampa se cierra. El Mustang rugía por las calles de Santa Esperanza, alejándose rápidamente del almacén abandonado. La tensión en el coche era palpable mientras Max Hernández, Sofía, Frankie y Alejandro Vargas se dirigían hacia un lugar seguro donde pudieran planear su siguiente movimiento. «Tenemos que encontrar un lugar para escondernos y evaluar la situación», dijo Max, con los ojos fijos en la carretera. «Conozco un lugar. No está lejos de aquí»,
Y es seguro, respondió Frankie desde el asiento trasero. Siguieron las indicaciones de Frankie y llegaron a una casa modesta en un barrio tranquilo de la ciudad. El lugar, aunque sencillo, ofrecía la discreción y seguridad que necesitaban en ese momento. Entraron rápidamente, asegurándose de que no habían sido seguidos. Una vez dentro, Max se giró hacia Vargas. Bien, ya estamos aquí. Ahora, cuéntanos todo lo que sabes sobre la red y quiénes están realmente detrás de todo esto. Vargas se sentó en una silla, claramente agotado, pero consciente de la importancia de su información. La red de corrupción tiene sus raíces en las más altas esferas del poder en Santa Esperanza. Los principales actores son figuras clave en el gobierno, empresarios influyentes y algunos miembros del crimen organizado. Necesitamos nombres, Vargas. Y pruebas sólidas, dijo Sofía, que ya tenía su computadora lista para documentar cualquier información. Vargas asintió y comenzó a enumerar nombres y conexiones, detallando cómo cada persona estaba involucrada y las transacciones que los ligaban a la red. Mientras hablaba, Sofía tecleaba rápidamente, asegurándose de que cada detalle quedara registrado. Uno de los principales operadores es Esteban Morales, un alto funcionario del gobierno. Es el enlace entre los políticos y los empresarios corruptos. Luego está Emilio Fernández, un magnate de la construcción que lava dinero a través de sus proyectos. Y no olviden a Carlos el Chacal Ruiz, un líder del crimen organizado que maneja la logística de las operaciones ilegales, explicó Vargas. Max escuchaba atentamente, procesando cada nombre y conexión. Sabía que estos eran solo algunos de los jugadores en un juego mucho más grande y peligroso. ¿Y cómo encaja Laura en todo esto?, preguntó Max, su voz cargada de preocupación. Laura descubrió parte de la operación mientras trabajaba en un proyecto de caridad financiado por Fernández. Cuando comenzó a hacer preguntas incómodas, la amenazaron. Ella no quería involucrarse, pero sabía demasiado. Por eso intentaron silenciarla, explicó Vargas. El corazón de Max se apretó al escuchar esto. Sabía que debía encontrar a Laura y asegurarse de que estuviera a salvo. Tenemos suficiente información para dar un golpe, pero necesitamos pruebas tangibles para derribar a estos hombres. ¿Dónde podemos encontrar esos documentos?, preguntó Max. Vargas pensó por un momento antes de responder. Hay una bóveda en las oficinas centrales de Fernández. Es donde guardan todos los registros financieros y documentos incriminatorios. Pero es un lugar muy bien protegido. Max asintió, ya planeando la incursión en su mente. Entonces, tenemos que entrar allí. Sofía, ¿puedes crear una distracción informática que nos dé acceso? Cuenta con ello, respondió Sofía, ya tecleando en su computadora para preparar el ataque cibernético. Frankie miró a Max con una sonrisa irónica. Esto va a ser complicado, pero no imposible. Hemos enfrentado cosas peores. Con el plan en marcha, el grupo se preparó para la misión. Max sabía que este sería un movimiento arriesgado, pero también era su mejor oportunidad para desmantelar la red de corrupción y proteger a Laura. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Max, Sofía y Frankie se deslizaron hacia el edificio de oficinas de Fernández. La seguridad era estricta, pero Sofía logró desactivar temporalmente las cámaras de vigilancia y los sistemas de alarma. Tenemos una ventana de tiempo limitada. Vamos, susurró Max mientras se movían silenciosamente por el edificio. Llegaron a la bóveda y, utilizando la información proporcionada por Vargas, lograron abrirla. Dentro encontraron cajas llenas de documentos y discos duros, la prueba tangible que necesitaban. ¡Rápido! ¡Tomen todo lo que puedan!, ordenó Max, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Mientras cargaban los documentos, un ruido en el pasillo los alertó. Los guardias se estaban acercando. Max y su equipo se prepararon para enfrentar la inevitable confrontación. Capítulo 7. El último asalto. El pasillo resonaba con los pasos rápidos y pesados de los guardias, mientras Max, Sofía y Frankie se preparaban para lo peor. Con las pruebas en sus manos, sabían que no podían darse el lujo de perder ni un segundo. ¡Aquí vienen!, susurró Sofía con los ojos fijos en la puerta. Max asintió, sacando su arma y asumiendo una posición defensiva. Frankie, cubre nuestra salida. Sofía, ¿puedes mantener a los guardias a raya con el sistema de seguridad? Haré lo que pueda, pero no tenemos mucho tiempo, respondió Sofía, su dedo rápido sobre el teclado. La puerta se abrió de golpe y los guardias irrumpieron en la bóveda. Max disparó con precisión, derribando a los primeros que entraron.
Frankie, con su agilidad característica, se movió para flanquear a los otros, desarmándolos rápidamente. «¡Tenemos que salir de aquí, ahora!», gritó Max, tomando los documentos más importantes y asegurándose de que Sofía y Frankie lo siguieran. El grupo se deslizó por los pasillos oscuros del edificio, esquivando guardias y utilizando las rutas de escape que habían memorizado. Con cada paso sentían la presión del tiempo y el peligro inminente. Finalmente llegaron a una salida trasera y se precipitaron al callejón oscuro donde habían dejado el Mustang. Sin perder tiempo, se metieron en el coche y Max arrancó el motor, acelerando hacia la seguridad. ¿Lo conseguimos todo?, preguntó Max, sus ojos fijos en la carretera. «Sí, tenemos suficiente para derribarlos», respondió Sofía, revisando rápidamente los documentos y discos duros que habían recogido. Frankie miró por el espejo retrovisor, asegurándose de que no los siguieran. «Parece que los perdimos por ahora, pero debemos movernos rápido». Mientras se alejaban del edificio de oficinas, Max no podía evitar sentir una mezcla de alivio y preocupación. Habían obtenido las pruebas, pero ahora debían usarlas de manera efectiva para desmantelar la red de corrupción y proteger a Laura. Llegaron a un lugar seguro, una vieja bodega que Frank Yankee había asegurado como su base temporal. Allí, Sofía comenzó a analizar los documentos y a transferir la información a un lugar seguro en la nube. «Esto es más grande de lo que pensaba», dijo Sofía mientras leía los archivos. «Hay evidencia de sobornos, lavado de dinero, tráfico de influencias. Esto involucra a personas en las más altas esferas del poder». Max asintió con el ceño fruncido. «Entonces tenemos lo que necesitamos. Pero necesitamos hacer esto público de manera que no puedan silenciarlo». Frankie, quien había estado vigilando la entrada, se acercó a Max. «Podemos contactar a algunos periodistas de confianza, gente que no tiene miedo de publicar la verdad». Max pensó en ello por un momento. «Hagámoslo, pero primero necesitamos asegurarnos de que Laura esté a salvo. Si ella es un objetivo, debemos encontrarla y ponerla bajo protección». Sofía asintió. «Voy a rastrear su ubicación. No debe estar lejos». Mientras Sofía trabajaba en rastrear a Laura, Max y Frankie revisaron los planes para distribuir la información. Sabían que una vez que la historia saliera a la luz, no habría vuelta atrás. Los corruptos harían todo lo posible por protegerse y la lucha apenas comenzaría. Finalmente, Sofía levantó la cabeza de su computadora. «La encontré. Está en una casa segura en las afueras de la ciudad. Podemos llegar allí en menos de una hora». Max se levantó, su determinación firme. «Vamos por ella. No hay tiempo que perder». Con el plan en marcha, Max, Sofía y Frankie se dirigieron hacia la ubicación de Laura. La noche estaba oscura y silenciosa, pero la tensión era palpable mientras avanzaban hacia su destino. Al llegar a la casa segura, encontraron a Laura, nerviosa pero ilesa. Al ver a Max, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Max, sabía que vendrías por mí», dijo Laura, su voz llena de alivio. «Te prometí que te protegería, y lo haré. Pero necesitamos tu ayuda. Tenemos las pruebas para derribar esta red de corrupción, pero necesitamos tu testimonio para reforzar nuestro caso», explicó Max. Laura asintió, con determinación en sus ojos. «Haré lo que sea necesario. Estos hombres deben pagar por lo que han hecho». Con Laura a salvo y dispuesta a colaborar, Max y su equipo se prepararon para el asalto final contra la red de corrupción. Sabían que estaban a punto de enfrentar su mayor desafío, pero también sabían que la justicia estaba de su lado. Capítulo 8. La hora de la verdad. Con Laura a salvo y dispuesta a colaborar, el equipo de Max se encontraba más fuerte que nunca. La misión estaba clara: exponer la red de corrupción y asegurarse de que todos los implicados enfrentaran la justicia. Pero para lograrlo, tendrían que ejecutar un plan preciso y contundente. En la bodega segura, Sofía, Frank y Max se reunieron alrededor de una mesa llena de documentos, computadoras y mapas. Laura, aunque aún nerviosa, se sentó con ellos, lista para aportar su conocimiento. «El primer paso es enviar la información a los periodistas de confianza», dijo Max, señalando los nombres de varios reporteros conocidos por su integridad. «Necesitamos asegurarnos de que la historia se difunda rápidamente y que sea imposible de silenciar». «Ya he preparado un paquete digital con todos los archivos y evidencias», anunció Sofía. «Solo necesito unos minutos para enviarlo de manera segura. Y mientras tanto, debemos estar listos para cualquier represalia», añadió Frankie. «Estos tipos no se quedarán de brazos cruzados». Max asintió, consciente del peligro.
Laura, quiero que permanezcas aquí con Sofía. Frankie y yo vamos a encargarnos de asegurarnos de que nuestros amigos reciban la noticia en persona. Laura asintió con una mirada firme. Tengan cuidado. Con el plan en marcha, Sofía comenzó a enviar los archivos a los periodistas. Max y Frankie, preparados, salieron a la noche para enfrentarse a los principales actores de la red de corrupción. Sabían que cada segundo contaba y que sus enemigos no dudarían en utilizar la violencia para protegerse. La primera parada fue la mansión de Esteban Morales, el alto funcionario del gobierno. Max y Frankie se movieron silenciosamente por los terrenos, esquivando guardias y cámaras de seguridad. Cuando finalmente llegaron a la oficina privada de Morales, Max llamó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó Morales, visiblemente irritado al abrir. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos, dijo Max con voz firme. Todo tu imperio corrupto está a punto de derrumbarse. Antes de que Morales pudiera reaccionar, Max y Frankie le mostraron los documentos incriminatorios. Morales palideció al ver las pruebas y trató de negociar, pero Max lo interrumpió. Los periodistas ya tienen la información. Tus días de impunidad han terminado. La siguiente parada fue la oficina de Emilio Fernández, el magnate de la construcción. Al llegar, encontraron a Fernández en una reunión con varios de sus socios. La entrada de Max y Frankie causó un caos inmediato. «Esto es un asalto», gritó uno de los socios, pero Max lo silenció con una mirada helada. «No es un asalto, es justicia», corrigió Max. «Fernández, estás acabado. Todos tus trapos sucios están saliendo a la luz». Fernández intentó huir, pero fue rápidamente detenido por Frankie, quien le mostró los documentos que implicaban sus crímenes. Los socios, al darse cuenta de la gravedad de la situación, permanecieron en silencio, temerosos de las repercusiones. «Estás bajo arresto ciudadano hasta que llegue la policía», dijo Max, asegurándose de que Fernández no pudiera escapar. Finalmente, Max y Frankie se dirigieron a la guarida de Carlos el Chacal Ruiz. El enfrentamiento prometía ser el más peligroso, ya que Ruiz era conocido por su brutalidad y sus bien armados guardaespaldas. Al llegar, se encontraron con una fuerte resistencia, pero estaban preparados. «Esto va a ser complicado», murmuró Frankie, mientras se cubrían detrás de un automóvil. «No tenemos opción. Tenemos que detenerlo aquí y ahora», respondió Max, avanzando con determinación. La batalla fue intensa, con gritos y empujones. Pero finalmente lograron abrirse paso hasta Ruiz, quien los esperaba con una sonrisa cruel. «¿De verdad crees que puedes acabar conmigo?», dijo Ruiz. Max se adelantó, mostrando los documentos que implicaban a Ruiz en numerosos crímenes. «Esto es por Don Ricardo, por Laura y por todos los que sufrieron por tu culpa». Con Ruiz reducido y bajo custodia, Max y Frankie aseguraron la escena y llamaron a la policía. Sabían que el trabajo estaba lejos de terminar, pero con los principales actores de la red de corrupción neutralizados, tenían una gran ventaja. De vuelta en la bodega, Sofía confirmó que los periodistas habían recibido y comenzado a difundir la información. La historia estaba en todos los medios, y la respuesta pública fue inmediata y poderosa. «Lo logramos», dijo Max, exhalando con alivio. Laura lo abrazó con fuerza. «Gracias, Max. Sabía que podía contar contigo». Capítulo 9. Ecos de justicia. La noticia sobre la caída de la red de corrupción en Santa Esperanza se esparció como un incendio forestal. Las calles, antes dominadas por el temor y la desesperanza, empezaron a llenarse de ciudadanos exigiendo justicia. Las oficinas gubernamentales, las empresas vinculadas y los medios de comunicación estaban en el ojo del huracán. En la bodega segura, Max, Sofía, Frankie y Laura seguían monitoreando la situación. Sabían que aún quedaba trabajo por hacer, pero había una sensación palpable de victoria en el aire. «Están arrestando a Esteban Morales y Emilio Fernández en este momento», dijo Sofía, mirando las transmisiones en vivo. «La policía está ejecutando órdenes de captura en toda la ciudad». Frankie sonrió con satisfacción. «Esto solo es el comienzo. Tenemos que asegurarnos de que cada uno de ellos enfrente las consecuencias de sus acciones». Max asintió. «Sí, pero también tenemos que protegernos. No van a rendirse sin pelear». De repente, Laura recibió una llamada en su celular. Al contestar, su rostro cambió de preocupación a alivio. «Es la policía. Quieren reunirse con nosotros para coordinar nuestra protección y recoger los documentos originales», anunció Laura. «Perfecto. Es hora de dar el siguiente paso», dijo Max. Llegaron a un acuerdo para encontrarse con la policía en un lugar neutral y bien vigilado.
Mientras se preparaban para salir, Max tomó un momento para hablar con Laura en privado. Laura, esto no ha terminado. Pueden intentar vengarse. Quiero que te mantengas a salvo y que estés preparada para cualquier cosa. Laura asintió, su mirada firme. Lo sé, Max, pero no podemos detenernos ahora. Hemos llegado demasiado lejos. El equipo se trasladó a la estación de policía, donde fueron recibidos por un grupo de oficiales liderados por el capitán Ramírez, un hombre conocido por su integridad. Hernández, gracias por todo lo que han hecho. Ahora tenemos suficientes pruebas para asegurar condenas contundentes, dijo Ramírez, estrechando la mano de Max. No ha sido solo nosotros, capitán. La gente de Santa Esperanza también ha jugado su papel, respondió Max. Mientras entregaban los documentos y coordinaban la protección, el capitán Ramírez les ofreció una escolta policial para asegurarse de que no hubiera represalias inmediatas. De regreso en la bodega, la tensión empezó a disminuir. Sin embargo, Max sabía que no podía bajar la guardia. Decidió que necesitaban una base más segura y alejada para evitar cualquier intento de venganza. Nos vamos a mudar a un lugar más seguro, lejos de la ciudad. Al menos hasta que las cosas se calmen, anunció Max. Tengo una cabaña en las montañas, bastante aislada y difícil de encontrar, sugirió Frankie. Perfecto, nos mudaremos allí, decidió Max. Esa noche, el equipo se trasladó a la cabaña de Frankie. El lugar, rodeado de árboles y alejado del bullicio de la ciudad, ofrecía la tranquilidad y seguridad que necesitaban. Mientras se instalaban, Max y Laura se sentaron en el porche, observando las estrellas. A veces parece un sueño. Todo esto que hemos pasado, dijo Laura, apoyando la cabeza en el hombro de Max. Un sueño del que aún no hemos despertado, respondió Max. Pero es un sueño que estamos construyendo juntos, paso a paso. La cabaña se convirtió en su refugio, donde podían planear sus siguientes movimientos y mantenerse a salvo mientras la tormenta mediática y legal se desarrollaba en la ciudad. La red de corrupción estaba desmoronándose, pero sabían que aún había muchas batallas por luchar. Unas semanas después, recibieron una visita inesperada. El capitán Ramírez llegó con buenas noticias. Los principales implicados han sido arrestados y sus bienes incautados. La ciudad está empezando a ver los cambios, informó Ramírez. Y además, hemos encontrado más pruebas que podrían llevarnos a otros miembros de la red que aún están escondidos. Max sintió una oleada de alivio. Es un gran avance, capitán, pero no podemos detenernos aquí. Necesitamos seguir adelante hasta que todos los responsables enfrenten la justicia. Ramírez asintió. Cuenten con nosotros. Santa Esperanza está con ustedes. Con el apoyo de la policía y el creciente movimiento ciudadano, Max y su equipo se prepararon para los próximos desafíos. Sabían que la lucha contra la corrupción era una batalla continua, pero estaban decididos a seguir adelante. Capítulo 10. El misterio persistente. Después de semanas intensas de confrontaciones, revelaciones y acción, el equipo de Max finalmente pudo respirar. Habían logrado exponer y desmantelar la red de corrupción que había plagado a Santa Esperanza durante años. Ahora estaban reunidos en la cabaña de Frankie, celebrando su victoria con un brindis. Los rayos dorados del atardecer se filtraban a través de los árboles, iluminando la mesa donde Max, Sofía, Frankie y Laura levantaban sus copas. Por justicia y por un futuro mejor para Santa Esperanza, brindó Sofía con una sonrisa radiante. Max asintió, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud, por todos aquellos que lucharon y por los que ya no están aquí para ver este día. Frankie levantó su vaso. Por el equipo imparable que somos. Laura miró a cada uno de ellos con admiración. Por la verdad que prevaleció sobre la corrupción. El brindis fue acompañado por risas y palabras de aprecio mutuo. Sin embargo, mientras Max observaba a sus compañeros, su mente volvía a los documentos que habían utilizado para exponer a los corruptos. Entre ellos, había una carpeta que pertenecía a Don Ricardo, su mentor y maestro en los caminos de la justicia. Durante la investigación, Max había notado algo intrigante en los documentos de Don Ricardo, algo que no encajaba del todo con la imagen que tenía de él. Había un detalle sutil pero significativo que apuntaba a un secreto oculto, algo que podría cambiar su percepción de todo lo que creía saber. Decidió no mencionarlo a nadie por ahora. Sentía la necesidad de investigar más, de descubrir la verdad detrás de ese misterio que parecía haber quedado enterrado en medio del caos de la batalla contra la corrupción. La noche cayó sobre la cabaña, pero Max seguía perdido en sus pensamientos. El grupo continuó celebrando.
compartiendo historias y risas bajo las estrellas. Sin embargo, para Max había un enigma por resolver, una sombra que persistía en su mente. Finalmente, se retiró a su habitación, llevando consigo los documentos de don Ricardo. Encendió una lámpara y comenzó a revisar cada página con atención meticulosa. Cada vez estaba más convencido de que había algo más, algo que podría cambiarlo todo. El libro terminaba con Max sumido en la investigación de ese secreto, con la sensación de que aún quedaba mucho por descubrir. La cabaña se sumió en el silencio de la noche, pero el misterio persistía, aguardando su momento para ser revelado. Y así, con la promesa de nuevas verdades por descubrir, Max cerró los ojos, sabiendo que la lucha por la justicia nunca realmente terminaba. Fin.